tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente al día de hoy. Cuando lo que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Bueno, señores, la familia Brito Padilla el día de hoy se une al dolor de la familia Brito Soriano por la partida de nuestro tío Brunet Brito, nuestro viejito, nuestro chato, que siempre vamos a amar. Y nada, le pedimos al Señor pues que esté en un lugar maravilloso en su compañía, un hombre muy luchador y muy emprendedor. Hoy nuestra familia, pues Brito Padilla, se encuentra en duelo por la pérdida de nuestro tío. Bueno, hoy tenemos un mix de temas muy importantes. Nos vamos al mundo de la salud. Y el día de hoy vamos a tratar lo relacionado a las enfermedades cardíacas post-COVID y lo relacionado a la falla cardíaca o lo que es la insuficiencia cardíaca. Para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy una invitada sumamente especial para nosotros. Me refiero a la doctora Johanna Ramos Fernández, médico internista, cardióloga y ecocardiografista. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bienvenida a casa. Buenas tardes, un placer, agradecida por la invitación. Es para mí un inmenso placer, doctora, tener esta tarde la oportunidad de poder compartir con usted estos temas tan interesantes, porque usted sabe que en este tiempo de COVID hay muchas interrogantes relacionadas a lo que es su área de la cardiología. Doctora, pero antes de irnos a ese mundo, ¿cómo usted se define como ser humano? Como ser humano soy una persona luchadora, emprendedora realmente, y no veo que las cosas puedan tener un límite. El límite lo pone uno. Exactamente. Muy interesante. Doctora, ¿cuáles son esas patologías cardiovasculares más frecuentes después del COVID? Bueno, nosotros tenemos que el COVID ahora mismo es la principal, a nivel global, la principal la principal enfermedad que tiene mayor auge a nivel mundial, por las complicaciones que trae posteriores y también por su diversificación de cómo se contagia. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Muchos pacientes debutan ya cuando tienen algún tipo de alteración o manifestación cardiovascular. O si ya estos previamente tenían una condición preexistente, sí, pueden descompensarse de una manera más aguda. Entonces, ¿qué sucede? Muchos pacientes hacen complicaciones post-COVID. Y ahí vamos a dividir lo que son los que ya tienen una enfermedad preexistente de los que van a hacer una complicación posterior. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles son esas patologías que se ven más como complicaciones después del COVID? Exacto. Bueno, tenemos lo que son las taquiarritmias y las bradiarritmias, que son las que con mayor frecuencia se pueden ver. Estas pueden, en algunos estudios que se han realizado, principalmente en un grupo de 138 de un perfil chino, se demostró que entre aproximadamente el 16% de los pacientes presentaban este tipo de alteraciones, que son alteraciones del ritmo. Las taquiarritmias son aquellas en las cuales tenemos una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, y las bradiarritmias son aquellas que tienen una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Y ya hay diferentes alteraciones del ritmo. ¿Por qué se producen estas? Básicamente no tenemos todavía una definición per se, pero sí sabemos que la infección por el virus produce una inflamación a nivel del músculo cardíaco y también puede producir a nivel de lo que es el sistema de conducción. Y esto puede ser una de las causas por las cuales estas arritmias se puedan manifestar. Otra causa también puede ser el hecho de los fármacos que se emplearon. Recuerden que al inicio se emplearon montones de fármacos, los cuales posteriormente por las complicaciones cardiovasculares que aparecieron se decidió eliminarlos.
Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. La definición de cuál es el mecanismo todavía no la tenemos. Además, sabemos que es una enfermedad que falta mucho todavía por conocer, porque todo lo que hemos ido descubriendo de esta es sobre la marcha, con tropiezos y también con algunas que han sido favorecidas. Otras de las complicaciones que podemos encontrar son la miocarditis, que no es más que la inflamación a nivel del músculo cardíaco por la infección del virus. Hay otros tipos de miocarditis que también pueden ser secundarias a otro tipo de virus, y también pueden venir otros tipos de complicaciones como es la falla cardíaca aguda. Cuando esta aparece, entonces el pronóstico del paciente es muy malo. ¿Por qué, doctora? Porque el paciente entra en falla cardíaca aguda y los mecanismos de compensación que hay cuando viene un paciente con falla cardíaca crónica no son lo mismo, porque es de forma abrupta y el organismo todavía no está adaptado para poder sobrellevar este tipo de cambios de forma tan abrupta que han ocurrido. Exactamente. Nos ha llegado, doctora, una preguntita muy interesante de las redes sociales, y es la siguiente: ¿cuál sería la evaluación inicial en los pacientes para identificar estas enfermedades cardiovasculares post-COVID? Los pacientes realmente hay que orientarlos a que deben tener una evaluación posterior a lo que es ya la infección por un cardiólogo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se quedan con lo que es la disnea, la falta de aire. Sí. Y muchas veces piensan que es porque el problema pulmonar preexistente que ya tuvieron y el daño que produjo la infección a nivel del pulmón. Sí. Y puede ser que la causa venga ya porque haya una condición a nivel cardíaca secundaria a la infección por el COVID. Entonces, pacientes también pueden tener dolor de pecho, pueden manifestar las mismas arritmias, las taquicardias, que por lo general se pueden ver con mucha frecuencia. Entonces, esos son los síntomas que tenemos que identificar. El paciente posterior a la evaluación, ya cuando uno se sienta y hace un examen, una historia clínica detenida con el paciente, posteriormente pasa lo que es el examen físico. En el examen físico nosotros nos enfocamos si aparece algún soplo, cómo están los niveles tensionales, cuando se realiza el electrocardiograma, si hay una alteración del ritmo cardíaco, como ya dijimos, y posteriormente se pasan a otras pruebas no invasivas, como puede ser el ecocardiograma, que nos va a aportar a nosotros muchos datos importantes, como por ejemplo cómo está la función ventricular, si hay algún cambio a nivel de lo que es las cavidades del corazón, si hay algún tipo de valvulopatía en el caso de insuficiencias, y también si hay también alteraciones de la contractilidad, los cuales pueden verse en los pacientes con miocarditis o con enfermedad coronaria. Entonces, ya después de esto nosotros podemos pasar a pruebas, dependiendo de los datos que encontremos, a pruebas que sean más especializadas, como son los biomarcadores cardíacos, que en aquellos pacientes que tuvieron una enfermedad grave pueden tener elevación de lo que son la troponina T, que son uno de los biomarcadores, al igual que el NT-proBNP, que son para saber si hay datos de fallo cardíaco. Entonces también, como dato importante, en varios estudios que se han realizado en pacientes, porque ha venido la controversia, si a todos los pacientes hay que protocolizarlo. Uh-huh. Hay un grupo de pacientes que sí, dependiendo de lo que nosotros encontremos en el examen físico y en las pruebas no invasivas que se pueden hacer de manera rápida, como por ejemplo la resonancia cardíaca. Muchos pacientes que cursaron con enfermedad leve a moderada, cuando se les realizó la resonancia cardíaca, estos pacientes no manifestaban ningún tipo de sintomatología. Okay. Pero sí se encontró que en el 80% de esos pacientes había un daño a nivel, una respuesta inflamatoria, a nivel del músculo cardíaco. No es que a todos los pacientes se le va a hacer, pero sí es necesario que nosotros tengamos una evaluación exhaustiva de esos pacientes. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes dependiendo de la gravedad de la enfermedad, doctora? Se ha descrito que, por ejemplo, en pacientes que tienen por lo general la enfermedad de leve a moderada tienen mejor pronóstico, pero aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular preexistente o que detonan, como por ejemplo en el caso de la falla cardíaca, su pronóstico es muy malo. Okay. Y tienen incluso una mortalidad más alta. En un porcentaje de pacientes que se evaluó, cuando en un estudio que se realizó con 44.673 pacientes, aquellos que fueron a falla cardíaca aguda, su pronóstico fue muy malo. Wow. Tomando en cuenta este punto, doctora, entonces, ¿cuál sería la tasa de mortalidad?
La tasa de mortalidad va a depender muchas veces también, como sabemos, de las comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, se realizó un estudio chino con un perfil chino de 138 pacientes en el cual se tomó la mortalidad global, la cual representaba un 2.3%, pero se vio que en aquellos pacientes que tenían ya una comorbilidad per se, como por ejemplo la hipertensión arterial, eso subió a un 6%, esa mortalidad. Y aquellos pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida, dígase, ya eran conocidos como fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, tenían una mortalidad que podía llegar hasta un 10 a un 12%. Entonces realmente son pacientes que uno tiene que tener un mayor seguimiento y un mayor cuidado. Ya cuando uno tiene la interconsulta del paciente que está en una unidad de cuidados intensivos o un paciente que ya está en ventilación mecánica, que tiene una respuesta inflamatoria a nivel sistémica, esto tiene un peor pronóstico en el contexto de esos pacientes. Exactamente. ¿Cuáles serían, doctora, entonces sus recomendaciones para estos pacientes pues que tienen ya este tipo de patología a nivel cardiovascular post-COVID? Todo paciente debe tener una evaluación posteriormente, ya terminó por la parte de infectología, neumología, tiene que tener un seguimiento cardiovascular en el cual se le siga protocolizando, porque como sabemos, esta enfermedad todavía nosotros no tenemos cuáles son el pronóstico a largo tiempo, a largo plazo. Entonces son pacientes que hay que darle seguimiento. Por ejemplo, si el paciente estuvo con COVID y hizo algún tipo de alteración del ritmo, es un paciente que se le debe estar haciendo seguimiento y hacerle otras pruebas. Al igual que aquí, porque muchos pacientes pueden revertir, pero otros se pueden quedar con las secuelas de forma permanente, porque todavía no sabemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir protocolizando a esos pacientes, evaluarlo, un seguimiento, hacerle biomarcadores, a ver si hay algún tipo de cambio, hacerle electrocardiograma, pruebas no invasivas como son monitoreos, ya sea de Holter, que es un monitoreo para lo que es el ritmo cardíaco de 24 horas, y hay que son hasta de 48 y 72 horas, y hasta de mayor tiempo, pero no entraremos en ese. También hacerle ecocardiograma, y hay, por ejemplo, sociedades de cardiología, como en el caso de la Sociedad Argentina, que ellos dicen que antes de que el paciente se reinserte nuevamente a lo que es su vida de actividades físicas y realizar ejercicio, lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo para ver qué capacidad ha tenido o si hay algún tipo de alteración en la capacidad de ese paciente a nivel de lo que es la capacidad física. Es decir, todo paciente debe primero tener una evaluación antes de reinsertarse nueva vez. En este caso, doctora, podemos tocar el punto relacionado a las edades. Pueden haber situaciones relacionadas a la edad de tener, pues diríamos, lo que sería estas situaciones cardiovasculares post-COVID en alguien pues que realmente no ha tenido nunca un tipo de situación cardiovascular. Sí, por ejemplo, en los pacientes jóvenes lo que más se encuentra es miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, es una infección. ¿Y qué se produce? La infección produce una respuesta inmunológica a nivel de lo que es el músculo cardíaco. Entonces, por ejemplo, en un 60% de los pacientes que se les realizó biopsia endomiocárdica, se encontró que había una respuesta activa linfocitaria, que son los que se activan cuando hay un proceso de tipo infeccioso, inflamatorio. Es una reacción inflamatoria que se produce a nivel activa y esto puede traer como consecuencia la miocarditis. Hay algunos pacientes que pueden desarrollar fallo cardíaco, entonces son pacientes que tú tienes que darle un seguimiento, tratarlo y hacer posteriormente controles de estudios, ya sea no invasivos, para saber cómo esos pacientes van a ir progresando. Algunos revierten de forma totalmente normal, pero hay otros que pueden quedar con secuelas e incluso ir a fallo cardíaco. En los pacientes ya de una edad más avanzada, en estos lo que se puede encontrar es que las afectaciones que tenían, como por ejemplo la hipertensión o la falla cardíaca, o dígase en su caso enfermedad arterial coronaria, en algunos de estos pacientes se ven con una mayor mortalidad. Se ha encontrado una mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces son pacientes que uno tiene que tener un seguimiento demasiado estrecho con ellos, porque la sintomatología por lo general se puede confundir. Debilidad general, cansancio, disnea, dolor de pecho. Me duele porque como hice COVID, estoy tosiendo, puede ser. Y puede ser que sea que se esté enmascarando con otro cuadro clínico.
O sea que el impacto del COVID es más fuerte cuando la persona pues ya tiene una situación de base, ejemplo, una hipertensión arterial. Claro que sí. En los estudios que se ha realizado, la mortalidad aumenta más cuando el paciente tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, cuando tiene ya enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Son pacientes que son de alto riesgo. Por eso se debe tener un mayor seguimiento y un mayor control de estos. Una persona, doctora, que ya pues haya, diríamos, vivido esta situación, ¿qué recomendaciones usted le da a nivel general de cómo debe de manejarse relacionado a lo que sería su alimentación, relacionado a lo que sería pues ejercicios pues que puede hacer después de pasar esta situación con post-COVID? Bueno, la alimentación sigue siendo la misma que siempre recomendamos. Una dieta que sea baja en sal, bajo en grasas, donde tengamos mayor consumo de verduras, vegetales, donde el 70% de lo que es tu alimentación sea basada en lo que es la parte saludable, donde está integrado lo que son los vegetales, las verduras. Ya lo que son las carnes, dependiendo de la cocción que se utilice, porque hay personas que utilizan diferentes tipos de cocción. Eso también va a estar influenciado. Por eso se les recomienda siempre la menor cantidad de sal y la menor cantidad de grasa. Con relación a lo que son las medidas, mantener igual, aunque a usted le haya dado COVID, usted no puede bajar la guardia, tiene siempre que cuidarse, más que usted es una persona que tiene mayor vulnerabilidad en relación a otros. Entonces tiene que mantener. Son pacientes que sí se pueden vacunar. Hasta ahora hay algunas restricciones, pero con relación a los antiagregantes, no es restricciones, sino recomendaciones que se le hacen, pero eso de que yo tengo tal cosa, yo no me puedo vacunar así. Hasta ahora, a menos que usted tenga una condición, todos los pacientes se pueden vacunar. Seguir con el lavado de las manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, aunque ya usted se haya vacunado. Y con relación a lo que son las actividades físicas. Entonces ahí sí entra lo que tenemos que evaluar el paciente y saber dependiendo de si ya tú puedes integrarte nuevamente a tus actividades o no, porque eso va a depender de las secuelas que se encuentren en cada paciente. Exactamente, esa pregunta, doctora, fue dirigida específicamente a alguien que pues ya está post-COVID en ese proceso, pero vamos a hablar a nivel general. Una persona que tenga situaciones con el corazón, ¿puede hacer, doctora, ejercicios intensos? No, intensos no. Va a depender la situación que tenga, porque un paciente hipertenso que está controlado puede hacer sus actividades, pero si es un paciente que es hipertenso y está descontrolado, yo no lo puedo mandar a hacer ejercicios intensos, porque se va a producir una reacción a nivel de lo que es la liberación de catecolaminas y ese paciente me puede aumentar aún más los niveles tensionales, la frecuencia cardíaca y hacerme cualquier tipo de eventualidad. Entonces, primero, antes de, tiene que tener una evaluación y saber cuál es la condición que tiene ese paciente. Incluso los mismos pacientes en fallo cardíaco, hay un grupo de pacientes que sí pueden hacer diferentes actividades físicas, dependiendo de lo que es la rehabilitación cardíaca, donde uno va introduciendo a ese paciente nuevamente a lo que es la vida social, la vida cotidiana, para que no sea una persona que esté solamente en la casa, pero son pacientes que tú tienes que hacer el estudio completo con ellos, protocolizarlo y rehabilitarlos. Exactamente. Usted sabe, doctora, que vivimos en un país en donde las personas se automedican y siempre hay alguien que te dice, bébete esto, bébete aquello. En el caso específico de una persona que tenga hipertensión arterial, ¿debe de tomar medicamentos sin consultar con su cardiólogo? Claro que no, nunca. Cada paciente tiene una indicación, porque tú tienes que tomar en cuenta la edad, cuál fue la causa de la hipertensión, porque hay hipertensión que es hipertensión secundaria. Sí. Entonces, no es lo mismo para un paciente con una hipertensión secundaria por un problema metabólico a un paciente que sea por una hipertensión idiopática. La raza también influyen muchas cosas para tú poner un medicamento a un paciente. Incluso también en las mujeres, si están en edad reproductiva, si están embarazadas, es decir, siempre tiene que ser guiado por un médico. Exactamente. Al hablar, doctora, de este punto tan interesante relacionado a lo que sería la hipertensión arterial, ¿podemos hablar aquí de un factor hereditario, doctora? Claro que sí. La herencia nos marca. La herencia nos marca y
también hay algo que muchos pacientes me preguntan y me dicen, doctora, pero yo como saludable, yo hago ejercicio. Sí, el ejercicio es recomendado, pero yo puedo hacer ejercicio hoy y durar 5 o 6 días en mi casa de forma sedentaria. Para yo tener realmente un beneficio en consideración a lo que es el ejercicio a nivel cardiovascular, yo tengo que hacer mínimo a la semana 150 minutos. Es decir, lo mínimo recomendado son 30 minutos diarios para tener un beneficio del ejercicio a nivel cardiovascular, que incluso se habla de que ayuda a la reducción de enfermedades cardiovasculares en un 30%. Pero, ¿qué sucede? Si yo no lo hago de una forma habitual, eso no va a tener ningún tipo de repercusión. Pero yo como saludable, yo hago ejercicio, yo no como con sal, no como comida chatarra, porque yo tengo hipertensión. Y te dicen, y tú le dices, bueno, tú eres del grupo que cae dentro de lo que es la hipertensión idiopática, que es el 90% de donde entramos la mayoría. Entonces a ti te marcó la genética. Cuando tú investigas a ese paciente, él te dice, mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, y cuando tú sigues buscando, hay muchos atrás que ya vienen con la hipertensión. Entonces, eso está en tus genes. Desde ese punto de vista, doctora, de lo que es ese factor hereditario, entonces esto quiere decir, doctora, que en algún momento de mi vida, no importando que ya yo esté viejita, llegaría esta situación a mi vida. Puede llegar, pero si usted lleva un estilo de vida saludable, usted posterga a que eso llegue de una forma adelantada, o usted puede ser del grupo que llevando ese tipo de alineación no tiene ningún tipo de problema, monitoreándose su presión. Hay pacientes que en un momento determinado necesitan fármacos antihipertensivos y posterior, por ejemplo, pacientes con sobrepeso, pacientes obesos, cuando tú modificas lo que es su dieta y su sedentarismo, esos pacientes puede retirársele el fármaco antihipertensivo, pero no significa que a todos le da resultado. Exactamente. O sea, eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque muchos te dicen, pero yo lo voy a hacer porque... Sí. Entonces, Ajá. Hay un punto, doctora, y es lo relacionado a ese aumento de la presión arterial cuando las personas están embarazadas. ¿Qué es lo que ocurre ahí, doctora? Ahí hay un montón de situaciones. Esa placenta, sí, la placenta empieza a... Hay ciertas sustancias que se empiezan a producir y esas sustancias son vasoconstrictoras y producen también una alteración a nivel de lo que es la presión arterial. También el antecedente familiar es importante. Si mi mamá hizo una preeclampsia o hizo una eclampsia, yo tengo ese factor genético ahí. Sí. No es que yo lo vaya a hacer, pero tengo la predisposición de que en un momento determinado, la edad también, recuérdense que en las adolescentes es más frecuente, al igual que también en aquellas pacientes donde a partir de los 35 años, ya como vamos, ya va a ser a partir de los 40, porque las mujeres se están embarazando más tardío y están haciendo otros estudios donde ya están beneficiándola. Entonces, todo ese, hasta el nivel económico, el nivel social del paciente, de la paciente, influye para la aparición de los trastornos hipertensivos durante el embarazo. ¿Por qué, doctora? Mire, por ejemplo, la alimentación es básico. Sí. Una persona que se mantenga con una alimentación desorganizada y que para colmo esté embarazada y tenga el antecedente familiar, segura va a tener un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Por qué? Porque usted tiene ya un condicionante que es los embarazos gemelares también, es un factor predisponente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos se van aunando y van haciendo que aparezcan los niveles tensionales elevados. ¿Qué sucede? Toda paciente que está embarazada tiene que tener una evaluación por el cardiólogo inicial. Así como va donde el ginecólogo y dice, tú estás embarazada, también tiene que tener una evaluación por el cardiólogo. ¿Por qué? Porque si esa paciente tiene una condición preexistente ya, una valvulopatía, vamos a decir, no es lo mismo el trato que se le va a dar a esa paciente que tiene ya una condición cardiovascular que a una paciente que no la tiene. Entonces, ¿cómo yo sé si esa paciente me hizo una alteración durante el embarazo o ella ya lo tenía? Si yo no tengo un seguimiento de esa paciente, ¿entiendes? Al igual que si yo tengo una paciente que me llega a mí en las primeras 12 semanas y me llega con la presión alta, ya esa paciente no encaja dentro de que fue un trastorno hipertensivo por el embarazo. Esa paciente era hipertensa y entra en lo que es la hipertensión crónica. Entonces el trato de esa paciente, aunque se le van a dar los fármacos y todo, es diferente.
Igual que la paciente que ya después de la 20 semana me llega a mí y ya anteriormente yo la había visto y esa paciente tenía una presión que tenía 90-60 o tenía 100-60 y cuando yo la vuelvo a evaluar y esa paciente me tiene 120-80. Esa paciente me está haciendo un trastorno hipertensivo. ¿Por qué? Porque los valores están por encima de los 10 a 20 milímetros de mercurio, que son lo establecido. Entonces, ya esa paciente yo tengo que ir modificando. Puede ser que yo no tenga que dar fármacos todavía en ella, pero sí tengo que decirle, no me puedes comer con sal, no puedes utilizar esos sazonadores que tienen alto contenido de sal, tenemos que modificar tu alimentación y hablar con tu obstetra para que esté pendiente de las complicaciones que pueden venir a nivel fetal, secundario A. Porque es verdad, nosotros damos tratamiento para la hipertensión, pero hay que darle un seguimiento también a ese feto. Otra cosa es que hay fármacos antihipertensivos que durante el embarazo no se pueden utilizar y otros que para utilizarlo tenemos que esperar después de las 20 semanas. Entonces son muchas las cosas que hay que buscar. Por eso las pacientes inicialmente tienen que tener una evaluación, así como por el ginecólogo, por un cardiólogo y ya posterior, dependiendo, entonces se le van programando las citas. En el caso específico, doctora, de esa paciente pues que presenta esa elevación de la presión arterial cuando está en el embarazo, ya descartando de que es algo que era una situación base, ¿puede quedar esa paciente hipertensa de por vida? Sí, se dice que hasta en un 3 a un 5% de las pacientes pueden quedar siendo hipertensas. Y si tuvieron un trastorno hipertensivo durante el embarazo y revirtió, esas pacientes tienen mayor probabilidad en un momento determinado de su vida de ser hipertensa. Lo mismo que pasa con la diabetes. La paciente que hizo una diabetes gestacional tiene que tener sus controles porque aunque revierta, puede posteriormente desarrollar una diabetes. Entonces son pacientes que hay que tenerle control y por eso la educación es sumamente importante en esas pacientes, en esa población. Exactamente. Usted ahorita tocó un punto muy interesante, habló de lo relacionado a lo que es la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca. ¿A qué usted se refiere cuando habla de este concepto? La insuficiencia cardíaca no es más que la incapacidad que tiene el corazón para hacer su función de bomba. El corazón tiene dos funciones, una función que es de bomba y una función que es eléctrica. La parte eléctrica es la que está por el sistema de conducción. Y la parte de bomba es donde el corazón suple las necesidades a todo el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él no tiene esta capacidad, entra en lo que es una incapacidad, obvio, que es lo que se traduce como fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca. Entonces, entonces la insuficiencia cardíaca tiene realmente, tenemos que decir que la insuficiencia cardíaca, de 100,000 pacientes, aproximadamente 10 pueden tener fallo cardíaco a nivel global. Y en Estados Unidos hablamos que hay aproximadamente entre 8.5 millones de personas que tienen esta condición y a nivel mundial más de 23 millones de personas, la cual va aumentando con la edad. Por ejemplo, es más frecuente a partir de los 65 años, es donde se ve la mayor incidencia de esto. Es decir, por cada 100,000 habitantes, 10 pueden tener fallo cardíaco. Pero ¿qué sucede? Ya cuando estos pacientes a partir de los 60 años van aumentando en edad, asimismo por año va aumentando un 1% la probabilidad de que un paciente que no tenía fallo cardíaco lo pueda tener. ¿Por qué? Porque están los factores que condicionan a que esta aparezca, como por ejemplo la hipertensión arterial. Cuando no está bien tratada, estos pacientes pueden tener daños que se producen a nivel del músculo cardíaco fisiopatológicamente, y esto va a traer al traste con el tiempo de que el paciente no pueda realizar, el corazón no pueda realizar su actividad de forma normal. También la diabetes mellitus, porque produce daño a nivel de lo que es la microvasculatura, a nivel de las microarterias. También tenemos la enfermedad coronaria, que es una responsable cuando ya se manifiesta con lo que es un infarto agudo al miocardio, y en aquellas condiciones donde todavía no está el infarto, pero sí hay condicionantes que pueden haber, como es la placa de ateromatosa, que produce una estenosis importante y que no lleva la cantidad de sangre a esa área determinada del corazón. También tenemos condiciones como son las valvulopatías, que son las afectaciones de las válvulas, dentro de las cuales tenemos la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, que es la incapacidad que tienen las válvulas para coactar
O en el caso más severo es cuando tenemos la estenosis aórtica, que cuando ya aparece esta condición, que es la falla cardíaca en los pacientes con estenosis aórtica, la mortalidad de ellos va de un 5 hasta un 10%. Wow. Es muy alta, sí. También tenemos aquellos pacientes que usan alcohol de una forma excesiva. ¿Y la droga también? La droga. Sí, la miocardiopatía por alcohol la tenemos. También tenemos aquellos pacientes que usan esteroides anabólicos, también en los gimnasios, que lo hacen de una forma indiscriminada. Cuando yo me estaba formando en cardiología, tuvimos como 2 casos de jovencitos, 23, 22 años, que por el uso de esos esteroides anabólicos desarrollaron lo que fue la falla cardíaca. Doctora, discúlpeme que le estoy interrumpiendo. Me gustaría que usted hablara un poquito más ahí, porque vemos que eso es una situación muy frecuente en los jóvenes. Explique ese punto, doctora, de nuevo. ¿Qué pasa? Antes de uno iniciar lo que es una actividad física, veo ya que hay muchos gimnasios que mandan a los de nuevo ingreso a una evaluación. Eso es lo primero. El paciente, antes de iniciar una rutina de ejercicio, debe tener una evaluación, porque hay afecciones cardiovasculares que son totalmente asintomáticas. Hasta que usted no hace un esfuerzo donde haya una mayor demanda, no se manifiestan. En el caso, por ejemplo, de la arritmia, en el caso de la hipertensión, hay pacientes miles que son hipertensos y van a su consulta por una cosa, y cuando usted viene y le toma la presión, pues la tienen altísima. Así, imagínese ir a un gimnasio y usted, yo empecé, y cuando tú vienes a ver, el paciente te hace una crisis hipertensiva, ya se puede tener un infarto. Al igual que si tiene, por ejemplo, en el caso de una arritmia, como es la fibrilación auricular, el paciente puede tener cualquier tipo de eventualidad, una muerte súbita, y nadie sabe de qué fue que murió el paciente. Hizo una muerte súbita. Ajá, pero el paciente tenía una condición. Lo que pasa es que nunca se investigó. Por ejemplo, en el caso de las valvulopatías, hay valvulopatías que dependiendo de la severidad, usted no se da cuenta que la tiene, porque no le producen ningún síntoma. Sí. Entonces, todo paciente, antes de iniciar una rutina de ejercicio, debe tener una evaluación por un cardiólogo y que determine, mira, si tú estás en condiciones, sí, óptimas. Por ejemplo, si ese paciente tiene hipertensión y yo lo diagnostiqué como hipertenso, yo le doy su tratamiento, en el seguimiento yo le digo, mira, si ya tu presión está bien, ahora tú te vas a incorporar. Pero no es verdad que tú te vas a poner a estar levantando pesas, ya estás haciendo, no. Vamos a iniciar con lo que son cardio. Trotar, caminar, nadar, para después, posteriormente, vamos introduciendo los otros tipos de ejercicios. Y ese uso, doctora, por ejemplo, de proteína, de medicamento, de pastillas, de inyectarse, todas estas cosas, sin evaluarse la persona. ¿Qué usted opina? No, realmente no se deben hacer porque, por ejemplo, muchas de esas pueden tener alteración a nivel de lo que es la función renal, la función hepática. Entonces tú tienes que tener una base de analíticas antes de, porque incluso si yo tengo anemia, ¿cómo yo me voy a poner a hacer ejercicio? Y yo no sé si tengo anemia. Hay muchas mujeres que andan con anemia y ya son unas pacientes con anemia crónica que ni siquiera taquicardia le da. ¿Por qué? Porque ya es crónico y ya ellos lo asimilan, ya tienen los mecanismos compensatorios y eso no tienen, pero cuando se someten a un ejercicio, ahí sí va a venir las manifestaciones clínicas. Entonces, son pacientes que tú tienes que hacerle una batería de analítica, hacerle un examen físico, hacer pruebas, no necesariamente que sean muy costosas, un electrocardiograma, una radiografía, pero mira, se ve grande el corazón, vamos a hacerle un eco. Es decir, protocolizar el paciente. Y si encontramos algo, entonces tomar la conducta en base a eso. Usted ha dicho, doctora, algo que me ha llamado mucho la atención, lo relacionado a ese corazón grande. Escuchamos muchas personas, que tiene el corazón grande. ¿Cuáles son, doctora, las causas de esa situación? La hipertensión, la enfermedad coronaria, también tenemos las valvulopatías, como en el caso de las insuficiencias, como le había comentado, que la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral producen ese agrandamiento del corazón. Y hay otras alteraciones ya que por lo general se ven en la infancia, que son por algún tipo de miocardiopatía congénita, como por ejemplo el síndrome de Alcapa, que es un nacimiento anómalo de las arterias de la coronaria izquierda, que nace de la pulmonar en vez de nacer de la aorta. Entonces eso trae como consecuencia que el corazón en esos bebecitos se ponga grande. También, como le había dicho, el alcohol puede producir, no es que todo el que consuma alcohol
se le va a poner grande. Pero hay una X cantidad de población que si consume una cantidad excesiva de alcohol, sí va a tener una miocardiopatía posalcohólica. Pero eso usted lo va a descartar cuando ya usted haga un examen exhaustivo de ese paciente. Hay también miocardiopatías que son idiopáticas. Hay también miocardiopatías que son por daño. Esos son los tipos. Sí, por daños específicamente a nivel de lo que es el músculo cardíaco. Y las otras son como por ejemplo secundarias. En el caso de lo que es el hipertiroidismo puede traer como consecuencia arritmias. Estas arritmias producir posteriormente lo que es dilatación si no es bien controlado o si no es controlado. Por lo general ya ese tipo ya ha ido disminuyendo porque los pacientes ya están teniendo un mejor control, pero pueden aparecer todavía. En el caso también de las anemias, si no se tratan, también el corazón llega un momento que dice, no puedo más. Aquellos pacientes con anemia falciforme tienen que tener un seguimiento, que son los falsémicos, tienen que tener un seguimiento porque su misma condición puede provocar que ellos tengan miocardiopatías posteriormente. ¿Qué pasa en ese caso específico relacionado al COVID? En el caso del COVID, ahí, como dijimos anteriormente, se produce lo que es una inflamación a nivel del músculo por una respuesta inmunolinfocitaria. Entonces, ¿qué sucede? Si se daña el músculo, es músculo cardíaco. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? No necesariamente todos los pacientes que hacen una miocarditis van a hacer fallo cardíaco, pero si la hacen, su pronóstico es muy malo. ¿Por qué? Porque son pacientes que lo hacen de una forma aguda. No es lo mismo yo tener una falla cardíaca crónica, donde ya han venido los mecanismos compensatorios, a yo tener una falla cardíaca abrupta, aguda, que sea ya por un infarto, en el caso del infarto, que sea ya por una miocarditis, pero que nada más no es el COVID que produce miocarditis. Por ejemplo, está el herpes, el citomegalovirus, el Epstein-Barr. Todos estos tipos de virus también pueden provocar miocarditis. Pero en el caso específico, doctora, de las personas que tienen ya una situación base de falsemia, como usted explicó, pudiéramos decir que el porcentaje es más elevado a la hora de nosotros hablar de esta situación de fallo cardíaco. No necesariamente todos los que tienen anemia falciforme van a desarrollar miocardiopatías. Son pacientes que se le debe dar seguimiento porque si ya hay realmente cambios, uno debe ir tomando conductas en cuanto a ese paciente, ya sea medicación, modificación del estilo de vida de ellos, tener una mejor optimización de lo que son sus niveles hemáticos, todo ese tipo de cosas uno tiene que llevarlas en un mayor control. Exactamente. A nivel general, doctora, ¿cuáles serían los síntomas de este tipo de situación? Bueno, los pacientes por lo general lo que más le preocupa es la dificultad respiratoria. Algunos lo manifiestan como lo que es disnea, cansancio. La disnea no es más que el paciente cuando le dice, me falta el aire. Me falta el aire. Entonces, tenemos que dividir, tenemos que en ese contexto saber si la disnea es por una condición cardíaca o es por una condición pulmonar. Porque si viene un paciente fumador donde mí, yo tengo que descartar que no sea por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que sea un paciente que sea asmático, o que sea un paciente que realmente sí me esté haciendo una falla cardíaca. Entonces yo tengo que ese paciente investigarlo, interrogarlo, examinarlo y posterior entonces auxiliarme de las herramientas que tengo, como es la radiografía, el ecocardiograma. Entonces, otra sintomatología son los pacientes le pueden referir palpitaciones, taquicardias, edema de miembros inferiores, disnea paroxística nocturna, que es el paciente que se acuesta y a las 2 o 3 horas se despierta con la sensación de que le falta el aire, ahogándose, buscando una ventilación, se pone frente al abanico, al aire, o el paciente que para dormir necesita tener 2 o 3 almohadas. Eso se llama ortopnea, que es el paciente que no se puede acostar plano. Sí, o sea, tiene que elevarse para poder subir. El edema de miembros inferiores, como le había comentado, hay otros signos que ya posteriormente uno los va buscando, que es como la ingurgitación venosa yugular, que es cuando se ve gruesa la yugular. También tenemos lo que es el reflujo hepatoyugular, que es cuando nosotros presionamos a nivel de lo que es el área hepática y vemos que se ingurgita esta área. Entonces eso es un reflujo hepatoyugular positivo. Entonces también al examen físico, cuando evaluamos el paciente, el soplo, hay algunos pacientes que tienen soplos y ahí podemos identificar si es secundario a una valvulopatía que esté asociada.
esta falla cardíaca. O hay unos ritmos que nosotros evaluamos, que son, por ejemplo, la aparición de un tercer ruido, que es como si fuera un ruido de galope, que es como cuando van los caballos corriendo. Sí. Es más o menos eso lo que uno escucha. Entonces, básicamente, esos son, a grosso modo, los síntomas que los pacientes van a referir. Si ya tienen, por ejemplo, una condición como es la enfermedad coronaria, también pueden manifestar dolor de pecho. Okay. En el caso específico de los soplos, doctora, ¿hay niños que nacen con soplos? Hay soplos que son fisiológicos. Por ejemplo, en las embarazadas nosotros podemos escuchar soplo. Y ese soplo no es más que por la misma situación de que la paciente está en el embarazo. Hay soplos que son por anemia. Wow. Que si se corrige la anemia, desaparece el soplo. Hay soplos que son, como le dicen, soplos inocentes, pero hay otros que sí son por una condición. Entonces, esos pacientes ya uno busca otros signos y síntomas dependiendo de los hallazgos que uno va encontrando. Por ejemplo, si es una estenosis aórtica, si es una estenosis mitral, si es una estenosis pulmonar, si es una insuficiencia aórtica. Hay diferentes tipos de soplo que uno los va identificando dependiendo del ciclo cardíaco. ¿Son operables? Dependiendo de la severidad de la valvulopatía. Para nosotros hablar de cirugía hay que tener en cuenta la severidad y algunos hallazgos y criterios para saber si hay pacientes que son candidatos o no. No todos los pacientes que tienen una condición valvular son candidatos a cirugía. Al igual que no todos los pacientes también que tienen enfermedad coronaria son candidatos a cirugía o la colocación de dispositivos, como en el caso de los stents. Exactamente. Al hablar nosotros de este tema de insuficiencia cardíaca, podemos hablar de que prevalece este tipo de situación en alguna población. En los mayores de 65 años, realmente, en aquellos pacientes, como hablamos al inicio, dependiendo de los factores de riesgo. Y dijimos también que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo son los mayores de 65 años, tienen mayor probabilidad de desarrollar lo que es insuficiencia cardíaca. Y que esta representa entre un 10 por cada 100,000 habitantes, el 10%, aumentando considerablemente por la edad del paciente 1% por año. Entonces, si ya tenemos un paciente de 70 años, la probabilidad de que tenga fallo cardíaco es mayor en relación a uno que sea más joven. Entonces, la edad también es un factor determinante, aunado con los factores de riesgo que tenga este paciente. Si ya tiene la hipertensión, si tiene enfermedad coronaria, si ya tiene una valvulopatía, si el paciente para colmo tomaba alcohol o si el paciente usaba drogas. Entonces, son todas esas condiciones que tenemos que tener en consideración. ¿Qué tiempo puede vivir una persona con insuficiencia cardíaca? Bueno, mire, realmente ha mejorado bastante lo que es la insuficiencia cardíaca en cuanto a lo que es la supervivencia, pero todavía sigue siendo alta. Se habla de un 50% de mortalidad a los 5 años. ¿Qué? Y eso que hemos mejorado bastante por los fármacos que se utilizan hoy día, que antes no se tenía ese acceso. Además, es una enfermedad de alto costo, tanto de alto costo para salud pública como para aquellos pacientes que tienen que costearlo porque el sistema no se los puede proporcionar. ¿Por qué? Porque se tienen que utilizar múltiples fármacos y por lo general son todos costosos. Claro. Sí. Y estos pacientes, por su misma condición, no solo tienen falla cardíaca, a veces tienen diabetes, a veces tienen insuficiencia renal o ya tienen un daño renal. Es decir, si vamos aunando, tienen ya otras condiciones que se le van sumando también otros fármacos. Si ya tiene un problema neurológico como parte de una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica o hemorrágica, todas esas condiciones también le van agregando mayor costo. Pero gracias a Dios hemos mejorado un poco, pero todavía la mortalidad es muy alta. Es una enfermedad incapacitante, limitante. Por eso los pacientes por lo general no pueden trabajar. Y así los recursos que tienen, por lo general, lo agotan de una manera muy rápida. Entonces, doctora, este combo que usted acaba de describir tan complicado, si le agregamos otro ingrediente que sería COVID, ¿qué usted me puede decir? Bueno, una mortalidad muy alta. Mortalidad muy alta. Así es. Sí. ¿Qué tipo de recomendaciones, doctora, usted puede ofrecerle a todos nuestros seguidores
con alguien pues ya que tiene este tipo pues de situación para poder pues diríamos manejar un poquito mejor lo relacionado a lo que serían esos síntomas de la insuficiencia cardíaca. Es multifactorial. ¿Por qué? Porque aquí hasta el estrés influye. Okay. Por ejemplo, son pacientes que tienen que llevar múltiples fármacos y tienen que hacerlo de una forma rigurosa. ¿Por qué? Porque la tasa de reingreso en ellos es altísima. Los pacientes con falla cardíaca, por lo general, usted le da de alta hoy y fácilmente ya dentro de 2 o 3 días usted lo tiene otra vez. ¿Por qué? Porque si no cumplen de una manera rigurosa el tratamiento, se descompensan inmediatamente. Al igual que, por ejemplo, si tienen una infección de tipo respiratoria, la descompensa inmediatamente. Si el paciente tiene anemia, también la anemia. Aunque la misma falla cardíaca también tiene cierto componente en lo cual también se puede ver anemia. Y si el paciente tiene una insuficiencia renal ya también preexistente, eso también va a agravar más la situación. Entonces son pacientes que tienen que llevar, tanto la familia tiene que comprometerse con ellos de una forma realmente 100%, porque a veces tú tienes que tomar el mando. Entonces se va a tomar las pastillas, porque al ser muchas, los pacientes por lo general no tienen un apego ideal al tratamiento. También el hecho de que tienen que tener buena higiene para así no tener infecciones y no se descompensen. Las infecciones lo descompensan de una manera rápida. ¿Por qué, doctora? Porque al tener, por ejemplo, en el caso de las infecciones pulmonares, este paciente se descompensa, va a tener las manifestaciones de la disnea, va a tener el proceso infeccioso que va a traer como consecuencia una respuesta inflamatoria a nivel sistémica, y todo eso va a traer al traste de que va a activar lo que son los sistemas adrenérgicos, y esos están influenciados en lo que es la parte de la falla cardíaca. Por ejemplo, lo que pasa es que no va a entender esta parte donde están las catecolaminas, donde está la noradrenalina, todo esto se ve influenciado cuando hay un proceso inflamatorio a nivel sistémico, todos esos mediadores químicos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener un control extremo en esos pacientes para los procesos infecciosos. Hay pacientes que hay que tener una restricción de ciertos de los líquidos. Por ejemplo, yo tuve una vez un paciente que nosotros le dimos de alta y él llegó al otro día con la barriga más grande porque él se bebió 11 vasos de agua. Y nosotros, pero Dios mío, un hombre que tiene una fracción de eyección en 20, ¿cómo usted se bebe 11 vasos de agua? Eso es demasiado. Entonces el paciente se descompensó. Es decir, la parte de educación en ellos es sumamente importante, porque ellos tienen que comprometerse y tienen que tener a alguien que se comprometa con ellos. Que le duelen, otra palabra. Sí. ¿Por qué? Porque ellos a veces, ay, sí, déjalo, porque no. Hay cosas que tú no las puedes hacer. Llevar su seguimiento con sus médicos diferentes, porque por lo general estos pacientes tienen múltiples médicos, y que entre sus médicos haya un engranaje donde vamos a hacer tal cosa por esto, y buscar un punto medio. Porque yo no puedo nada más enfocarme en la parte cardíaca y olvidarme del riñón. Yo no puedo, como nefrólogo, enfocarme nada más en la parte del riñón y olvidarme del cerebro. Entonces debemos todos tener un engranaje y así hablar todos el mismo idioma. Porque ciertas cosas me pueden dañar una y me pueden mejorar otra. Entonces, también, como le había dicho, la alimentación es básica en estos pacientes. El consumo de sal, eso también tiene sus restricciones. Nosotros hablamos de menos de 5 gramos por día de sal. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que hablarla con el paciente a la hora de decirle, usted tiene una falla cardíaca, porque hay que concientizarle. Exactamente. Desde el punto de vista, doctora, de las personas que son hipertensas, ¿qué consejo usted le da relacionado a lo que sería pues ese protocolo a seguir en esta situación pues que continúa de COVID-19? Bueno, los pacientes, como le había recomendado anteriormente, tenemos que tener, ya si usted tiene una condición preexistente, tiene que ir donde su cardiólogo, si lo tiene, o visitar uno. ¿Para qué? Para que le hagan una evaluación. No es cierto que todos los pacientes que tuvieron COVID van a tener una enfermedad cardiovascular como secuela. No, pero hay un porcentaje que lo puede hacer. Y si usted no va, nosotros no vamos a ver si usted está dentro del grupo que la hizo por el COVID o por otra condición. Exactamente. Entonces, tiene que tener un seguimiento, hay que evaluarlo.
son pacientes que todavía no sabemos cómo va a ser la evolución a largo plazo. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos del COVID es reciente. Tenemos un año aproximadamente, un año y pico con esta enfermedad. Y todos los tropiezos y todas las cosas, victorias que hemos tenido, ha sido sobre la marcha. Entonces todavía hay enfermedades que uno dura años y años investigándola y no sabe cuáles son las consecuencias que éstas pueden tener. Imagínense con el COVID, que afecta tantos órganos en un mismo individuo, que puede ocurrir posteriormente. Exactamente. ¿Cada qué tiempo, doctora, una persona tiene que hacerse esa evaluación cardiovascular? Si es una persona que no tiene ningún tipo de situación, ningún tipo de antecedente ni nada, fácilmente cada 6 meses o un año, dependiendo de lo que yo encuentre con ese paciente, porque usted puede venir, bueno, mira, lo único que te salió fue el colesterol alto, vamos a darte tratamiento, yo te veo y ya posteriormente en 6 meses para ver el control de tu colesterol. Ya posterior, bueno, si es un paciente que está totalmente sano, que no tiene nada, entonces uno lo que hace es que lo pone cada año, a menos que ese paciente ya tenga una condición por la cual él necesite nuevamente volver. Consejo final, doctora, sobre este tema tan interesante. Lo primero es la educación, tener el compromiso ante todo. Si a usted se le diagnosticó con una enfermedad cardiovascular ya existente, usted tiene que asumirlo, es verdad. Muchas personas entramos en lo que es la fase de negación y no queremos asumirlo, aceptar, no queremos. Yo tengo una paciente que es psicóloga, para colmo, y ella fue diagnosticada como hipertensa. Y yo le mandé a hacer un mapa para el seguimiento. Y ella va donde mí y me dice, no, es que yo quería ver el mapa porque yo quería saber si yo era hipertensa. Wow. Y yo le dije, bueno, cuando yo te vi a ti, tú tenías 180, 110 de presión. Demasiado. Se te medicó. Wow. Te mandé a hacer el mapa para el control. Y ahora tu mapa dice que sí, que tienes la presión alta. ¿Qué hacemos? Tú eres psicóloga. Exactamente. Entonces, lo primero es asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Entonces, tener sus controles, dependiendo de las condiciones que encuentren, para uno saber si ese paciente tiene que tener un seguimiento más estricto, un seguimiento ya más posterior. La alimentación es totalmente básica, la realización de ejercicio, pero los ejercicios se deben realizar previo a una evaluación, no iniciar a hacer ejercicio, y por lo general nosotros siempre iniciamos de la forma suave y ya posteriormente, si no hay ninguna contraindicación, puede hacerlo de una forma más deliberada. Exactamente, doctor. Usted puede compartir con nosotros sus redes sociales, números de contacto para si alguna persona pues necesita los servicios suyos de cardióloga. En las redes sociales estoy como doctora Joanna Ramos, estoy en el Centro Médico Semeraf, está en la José Contreras, el número de teléfono 829-343-5389, cualquier cosa estamos a su disposición, y fue grato estar esta tarde con ustedes aquí compartiendo. Para mí también, doctora, un inmenso placer estar compartiendo aquí con usted y recibir tantas informaciones tan interesantes relacionadas al mundo de la salud. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana tienen una cita con nosotros.